Muy buen día, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro devocional del día de hoy, martes 15 de noviembre del 2022. El título de este devocional se llama Beneficios que trae congregar en iglesia. De seguro usted ha escuchado o ha leído este verso de Hebreos capítulo 10 en el verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Este texto para muchos es un texto inspirador, es un texto que nos anima y para otros puede convertirse en un texto algo vergonzoso para nosotros, porque empieza a descubrir lo que realmente exige Dios a través de este hermoso pasaje bíblico para toda la congregación o para todos aquellos que se hacen llamar cristianos. En la Biblia encontramos que Dios nos ordena no dejar de congregar porque cuando congregamos recibimos beneficios. Sí, hay beneficios cuando usted congrega. Uno de ellos es espiritual. El segundo puede ser el emocional y el tercero el físico. Entonces, cuando nosotros congregamos recibimos beneficios espirituales, beneficios emocionales y beneficios físicos. Congregar trae fortaleza espiritual. Algunos creyentes piensan que si no congregamos no les va a pasar nada. Hasta cierto punto podemos creer si no te ha pasado nada, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar las aflicciones que hay en la vida. Y Jesús lo dijo. Él dijo, en este mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el libro de San Juan, capítulo 16, verso 33, se lo dijo. El diablo es el príncipe de este mundo. Por eso, como creyentes debemos estar fortalecidos espiritualmente para vencer todas las aflicciones que el diablo levanta en nuestras vidas. Cada día yo me imagino que el diablo está planeando, planificando qué hacer para que nosotros no congreguemos. Usted se ha dado cuenta que muchas personas creyentes siempre se les presenta ocasiones para no congregar y siempre cuando se le invita, siempre está acompañada de muchas justificaciones que algunas pueden sonar válidas, pero cuando empezamos a analizar nuestra conducta de no congregarnos, nos damos cuenta que nuestra carne está alejada de Dios porque no la hemos invitado a acercarse a las cosas de Dios. El apóstol Pablo nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso dice la Escritura. Pero también lo encontramos en el libro de Salmo 27, que este salmista hace un recuento de algunos beneficios de estar en la casa de Dios, como la fortaleza espiritual, la protección y también la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros congregamos, recibimos una fortaleza espiritual, fortalece nuestra vida, fortalece nuestro ánimo, nuestra relación espiritual con Dios. Además, tenemos una protección. ¿De quién? No de un guardia, sino tenemos una protección de aquellos ángeles que Dios ha puesto delante de nosotros. Tenemos una protección de nuestro Dios mismo. Y además, cuando nosotros congregamos, la misericordia, el favor inmerecido de Dios nos acompaña. Cuando congregamos en iglesia, nos fortalecemos espiritualmente porque nos alimentamos de la palabra de Dios. A veces hemos menguado las circunstancias, los problemas, hace que nuestra fe mengue, nuestra comunión con Dios mengue, pero cuando nos acercamos a la casa de Dios, el contagio del mover espiritual de otras personas alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Jesús dijo en el libro de San Mateo, capítulo 4, en el verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No siempre nos alimentamos, ¿verdad?, de las cosas que nosotros anhelamos.
Una de las cosas que nosotros es que tenemos hambre en nuestro interior y lo único que lo va a poder saciar es la palabra de Dios. El que deja de congregar, deja de alimentarse espiritualmente y por ende no tiene fortaleza espiritual para vencer las aflicciones que hay en la vida. Hay aflicciones en la vida, las hay. Usted pueda que tenga su aflicción en este momento, pero la escritura dice, si usted ahora decide congregar, esa aflicción se va a disipar. Esa aflicción o esa carga se hace mucho más ligera porque la congregación es un respaldo para las aflicciones, para la angustia, para los problemas que nosotros tenemos. Congregar trae bendición. Cuando vamos a la casa de Dios, Él nos bendice, ilumina nuestro entendimiento y nos muestra qué hacer y cómo hacerlo de tal manera que su fin sea el darnos la provisión que nosotros necesitamos, sea la provisión espiritual, la emocional o la física. Cuando participamos del servicio, adorándole en espíritu y en verdad, aunque a veces no lo entendemos lo que está sucediendo, porque cuando no tenemos hambre, nuestra carne no tiene hambre de buscar a Dios, a veces algunos pueden llegar a la congregación y nos distraemos de las cosas que suceden alrededor, nos distraemos con los niños, nos distraemos de repente con las paredes y hasta de los colores que tienen las paredes. Pero cuando aún así decidimos congregarnos, el mover espiritual es contagioso. El mover, la expresión de los hermanos cuando adoran a Dios en espíritu y en verdad, déjeme decirle que usted siempre estará en el mejor lugar. Dios se agrada tan solo verle en la casa, tan solo verle en su hogar. Dios se agrada de usted y por tal motivo Dios le va a bendecir. Dios es nuestro Padre y Él está esperando que sus hijos congreguen para bendecirles, para poder proveerles, para poder escucharles, aun cuando tú congregues y sientas que Dios no está escuchándote, déjame asegurarte que Dios sí te está escuchando. El tan solo papá vernos a nosotros llegar a casa alegra su corazón y por lo tanto nuestros padres tratan de darnos lo mejor que ellos tienen para nosotros, sabiendo y conociendo nuestras vidas. Muchas personas consideran que congregar es perder el tiempo. Ellos prefieren invertir ese tiempo en su vida personal. Ellos prefieren invertir su tiempo en su familia. Ellos prefieren invertir su tiempo en su vida laboral. Muchos prefieren descansar en casa, ¿verdad? Cuando es hora de congregarse, muchos pueden excusarse y decir, mejor voy a descansar, voy a darme una siestecita, voy a sentarme en el sofá, voy a leer un periódico, voy a ver un programa, voy a estar en las redes sociales y prefieren quedarse en casa, porque consideran que eso es mucho más provechoso. Pero, sin embargo, cuando congregamos, estamos invirtiendo nuestro tiempo en Dios. Usted está invirtiendo su tiempo en las cosas de Dios y todo lo que invertimos en Dios producen bendiciones eternas. Cuando usted trabaja, tiene bendición, por supuesto. Cuando usted pasa tiempo con la familia, tiene bendiciones, claro. Cuando usted decide descansar o hacer alguno de sus planes, trae bendiciones, claro, por supuesto que sí. Yo no digo que no traiga bendiciones, por supuesto, pero cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, esas bendiciones permanecen para siempre. Las otras son bendiciones momentáneas. Las otras son bendiciones terrenales que pronto se acaban y no sacian nuestra vida espiritual. Las cosas que Dios nos sabe dar, las cosas que vienen del cielo, cuando nosotros le buscamos a través de la oración o cuando le buscamos a través de congregarnos, esas bendiciones son eternas. Esas bendiciones permanecen para siempre. Congregar trae entendimiento y sabiduría. Si existe algo que desarrollan aquellos que buscan a Dios, es el entendimiento y la sabiduría. Lo
Los hombres, las mujeres extraordinarias, visionarias y prudentes, planeadores y ejecutores de planes, eso desarrolla usted cuando busca las cosas de Dios. Una persona que desarrolla el entendimiento va un paso siempre adelante que los demás. Tiene ventajas sobre otros. Un ejemplo claro nosotros lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 17. Dice la Escritura: a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y de sueños. Lo que pasa es que a veces hemos pensado que ser cristianos es de ignorantes. Lo que pasa es que a veces mucha gente piensa que ser cristianos es una persona que no está actualizada, por lo tanto no es así. Porque cada vez que usted congrega, usted aprende algo nuevo de parte no del hombre solamente, sino de parte de Dios. Una enseñanza que viene del cielo. El salmista dice que congregar y alabar a Dios, ¿verdad? Trae grandes beneficios. ¿Por qué? Porque son personas temerosas de Dios. Y la Biblia dice que el temor es el principio de la sabiduría. Salomón construyó el templo para Dios y fue el hombre más sabio de toda la tierra. Sin duda alguna que cuando congregamos, Dios nos da sabiduría y entendimiento. Congregar trae desarrollo de dones, talentos y habilidades. Usted no se da cuenta o ha observado que cuando de pronto empezamos a congregarnos y empezamos a involucrarnos en las cosas de Dios, empezamos a desarrollar nuestros dones, talentos y habilidades. Cuando buscamos el bien para la casa de nuestro Dios, cuando amamos su morada y nos disponemos a servir en su obra, comenzamos a desarrollar dones, talentos y habilidades que Él ha puesto en nosotros y que lo descubrimos solo cuando disponemos el servicio en su casa. A veces no sabemos cuáles son nuestros dones, nuestros talentos o nuestras habilidades porque no congregamos. Empezamos a asistir a la iglesia y cuando nos comprometemos en la obra, ahí es donde Dios te muestra, te hace un llamado para servirle y empiezas a desarrollar tus dones. Y déjeme decirle que desarrollar los dones, talentos y habilidades es uno de los gozos más grandes que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que yo le animo a que usted pueda congregarse, involucrarse en la obra, porque usted tiene dones muy hermosos que van a edificar a otras personas. En cada creyente Dios ha colocado dones y habilidades. Y estoy muy seguro que Dios ha puesto más de uno en sus manos para que usted lo administre y bendiga a otras personas. Está dispuesto a potenciar en nosotros todos esos dones cuando nos disponemos a servir en la obra y también a servir a los demás. Los creyentes fieles son involucrados en los diferentes servicios que realiza la iglesia. Algunos participan en el altar y otros lo hacen fuera del altar, pero todos lo hacen, ¿verdad? Para desarrollar sus dones, talentos y habilidades para bendecir a otros. Cuando un creyente nuevo llega a la iglesia, muchas veces no sabe qué parte es del cuerpo de Cristo y en dónde va a servir, pero conforme se va afirmando en la fe y permanezca fielmente en la iglesia, va a desarrollar sus dones. Si usted no congrega, nunca podrá desarrollar los dones y darlo al servicio de los demás, porque quizás no lo vaya a descubrir. ¿Por qué? Porque quizás no hay fidelidad tampoco en la iglesia y Dios no lo va a llamar si usted no tiene fidelidad. Congregar trae unidad familiar y seguridad espiritual. Escuche bien esto. Cuando usted congrega, trae la unidad de la familia y trae una seguridad espiritual. Cuando una persona empieza a congregar, suele suceder que la mayoría de los casos se hace más consciente de lo valioso que es la vida, porque eso nos enseña la palabra de Dios, en ser conscientes lo que hay a nuestro alrededor, lo que tenemos y aún de lo que no tenemos. De los momentos y por sobre todo
de la enorme oportunidad de disfrutar del plan de Dios, de los propósitos de Dios en esta tierra, de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Nos da ese valor, esa importancia. Las personas que viven lejos de Dios pierden el valor que tiene la familia. Por esa razón, en este mundo cada vez hay familias fragmentadas. Cada vez se va perdiendo el valor de la familia. Cada vez se va perdiendo la importancia que tiene nuestra familia. Sin embargo, en la iglesia lo que hacemos es motivar el valor, promover el valor de la familia, porque sabemos y somos conscientes que Dios instituyó la familia. Asimismo, las personas que están lejos de Dios se vuelven materialistas. En esta carrera por enriquecerse o solventar la economía, una persona sacrifica valores intangibles como el amor de sus hijos, el amor de su pareja y hasta el cuidado de su propio cuerpo. Son personas que están cegados. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría que solamente la recibes cuando congregas a través de la palabra de Dios. Y todos los valores intangibles, como el amor a tus hijos, lo vas dejando por enriquecerse o por los afanes o los planes que tenemos muchas veces nosotros de manera muy individual, muy personal. Los creyentes que dejan de congregar se olvidan de la vida eterna que Dios les ofrece y abrazan lo material que el diablo les ofrece. Yo creo que una persona que ha conocido a Dios, por más que se quede en casa y no congrega, por más que esté en casa escuchando la música que a él o a ella le agrada, un cristiano que conoció de Dios y se queda en casa viendo de repente una serie cristiana, es engañarse a sí mismo, porque la Biblia demanda que Dios está pidiendo que nos congreguemos. Usted tiene que congregar, porque allí hay beneficios mayores que quedarte en la casa. La Biblia dice que Dios vendrá por una iglesia, no por cristianos solitarios, cristianos individuales, sino la Biblia afirma que Cristo vendrá por una iglesia y para ser iglesia es la coinonía, la confraternidad con otros cristianos y poder decir, como dijo el rey David, mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Espero que este devocional haya sido de bendición para su vida, mi hermano. Mañana nos volvemos a conectar a través de este medio. Nos volvemos a conectar en la presencia de Dios y unámonos juntos para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y termino diciendo que hay grandes beneficios de congregarnos. Hágalo, hágalo. Le esperamos en la casa de Dios. Bendiciones.